poco acerca de la autoridad de la palabra. Primero que todo voy a echar un poquito para atrás. Esto va a formar parte de una serie que se llama Los 5 imprescindibles. O sea, son 5 elementos por la cual un cristiano no puede vivir. O sea, para que pueda ser un cristiano completo, esto es no lo mínimo, sino es como lo medular que un cristiano debe hacer y debe vivir. Así que no le voy a decir cuáles son los otros 4 para no hacer spoiler ni nada y que puedan verlo a medida de que va pasando la semana. Hoy vamos a hablar del primer imprescindible, que es la palabra. Pero no solamente la palabra como libro, sino la autoridad de la palabra. Va a ser un poco académico, no va a ser tanto predicación, así que vamos a relajarnos un poco conversación, un poco académico. Esta es una adaptación de una clase que di a los líderes de la iglesia en el curso de obreros que hicimos el año pasado. Así que ya es algo que ya había preparado y solamente lo adapté para hoy porque lo consideré muy, muy importante. No solamente hablar de la palabra per se, sino la autoridad que posee la palabra. Vamos a empezar. Así que no se me aburran, voy a leer bastante, va a ser un poco académico, pero vamos a incluir algunos comentarios. A ver, ¿qué es la Biblia? Ya lo vimos en el video, pero vamos a repasarlo un poquito más. La palabra Biblia viene del origen griego, del plural biblion, papiro, para escribir y también para libros. Significa literalmente los libros. Con este término se designa ahora la colección de escritos reconocidos como Sagradas Escrituras por el pueblo judío y por la iglesia cristiana. La Biblia está dividida en 2 partes. El Antiguo y el Nuevo Testamento, como ya todos lo conocen. La palabra testamento es aquí donde quería meter un comentario, porque como a veces vemos testamento y lo vemos como la última palabra de alguien o su última voluntad, es una mala interpretación de la palabra, porque la palabra testamento proviene de la vinculación de la palabra latina testamentum con el hebreo berit o pacto. Entonces, en vez de verlo como testamento, como tal, como última voluntad, veámoslo como pacto, o sea, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ok, vamos a seguir. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Vamos a ir rapidito, porque son datos interesantes, pero vale la pena que los sepamos. La Biblia es un conjunto de 66 libros. Estos fueron escritos por más de 40 personas, o sea, no fue ni una, ni dos, ni tres, fueron 40 a lo largo de 1500 años. Pero todos cuentan la misma historia y tienen el mismo mensaje. Eso es porque sabemos que la pluma invisible de toda la Biblia, ¿quién es? ¿Quién es la pluma invisible de toda la Biblia? Dios. Dios. Exactamente, sabemos que es Dios. El Antiguo Testamento se conoce entre pueblos unidos con el nombre de Tanakh. Esto ya lo vimos en el video. El Antiguo Testamento de la Biblia evangélica tiene 39 libros y el Nuevo Testamento está compuesto por 29. Esos son datitos de la Biblia. El canon de las Escrituras se define como los libros de la Biblia aceptados oficialmente como Sagradas Escrituras, escritos, ya hablamos, por 40 autores por 1500 años. Pero todos sabemos que el mensaje de cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo. El canon completo del Antiguo Testamento no se completó hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero las partes ya habían sido reconocidas como unidad por el pueblo judío mucho antes de eso. Ok, vamos a seguir. ¿Cómo se formó el canon bíblico? Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento había una prueba que llamaban la prueba cuádruple, que era para saber si un libro realmente era inspirado por el Espíritu Santo o era un libro que los podían incluir dentro de las colecciones de la Biblia. Tenían 4 pruebas. La primera, el autor debe ser un apóstol o tenía que tener una conexión cercana con un apóstol. Segundo, el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. Tercero,
El libro debe contener consistencia en su doctrina y una enseñanza ortodoxa, o sea, una enseñanza no liberal, sino una enseñanza ancestral. Cuarto, el libro tuvo que mostrar evidencia de los altos valores morales y espirituales que se reflejarían en una obra del Espíritu Santo como un autor divino. Lo más importante, sin embargo, debe reconocerse que fue Dios y solo Dios quien determinó qué libros pertenecían o pertenecerían a la Biblia. Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, impartió a sus seguidores lo que Él ya había decidido de antemano. Es bien interesante esta prueba porque en el Nuevo Testamento también había otros escritos, pero al final los que tenemos fueron escritos, fueron compilados como tales por estas pruebas que ellos mismos habían puesto en esos tiempos. Había mucha gente que escribía y escribía, muchos seguidores de Jesús, muchos discípulos de Pablo que escribían también, pero los que tenemos fueron incluidos por estas pruebas para que tuviera una unidad y al final sabemos quién fue. Es un poquito académico, ya le dije, pero al final van a ver cómo se entrelaza eso con la realidad de nuestras vidas. Ok, ¿cómo saber que la Biblia es la palabra verdadera de Dios? La evidencia de la autoridad de la Biblia se divide en dos categorías principales. La evidencia interna, o sea, lo que la Biblia dice de ella misma acerca de que ella es la palabra de Dios, y la evidencia externa. Ok, vamos a seguir. La evidencia interna. Hablemos ahora de la proclamación propia. Es lo que le acabo de comentar. El primer hecho es que la Biblia afirma de ser la palabra de Dios. Los autores sabían que estaban escribiendo palabras de Dios, aunque a menudo no totalmente entendían lo que estaban escribiendo. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Según Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos a ver Pedro, segunda de Pedro 1:21 dice: ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Vieron cómo dos autores diferentes hablan exactamente lo mismo y no necesariamente se lo chatearon y no necesariamente uno vio el escrito del otro, sino lo escribieron cada uno en su lugar, pero escribieron el mismo sentido. Vamos a ver, Pablo considera que las escrituras de Lucas son tan autoritativas como el Antiguo Testamento. O sea, recuerden, vamos a ver, 1 Timoteo 5:18, que dice: pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, de dónde viene lo que escribió Pablo. Dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Dice exactamente lo mismo. Pero Lucas, que estaba en otro lado, también dijo parte de eso. Dice: quédense en su casa, coman y beban lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Eso lo dijo Jesús cuando mandó a los 70 a predicar. Vieron que tiene una unidad. Jesús dijo lo que está en Deuteronomio y también Pablo se refirió a lo que está en Deuteronomio. Por otro lado, Lucas fue el que escribió lo que dijo Jesús, que está en Deuteronomio, y Pablo también lo afirmó. Ahí vemos que la Biblia interna como proclama que ella es palabra de Dios, porque no anda por ahí diciendo una cosa y después se contradice. Ok, vamos a seguir. Vamos a la tercera evidencia. Pablo se refirió a las escrituras. Ahora Pedro, por otro lado, se refirió a Pablo como escrituras o con la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:15 dice: recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo había escrito acerca de él y fue Dios mismo quien se lo explicó. Ya ven cómo la Biblia sola nos dice que es la palabra de Dios, pero tenemos que enamorarnos de ella. Esa es la clave. Vamos a ver la evidencia del Espíritu Santo, o como la capacidad de transformación. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver Juan 16:13, dice: pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, él os guiará a toda verdad,
El Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, también asegura al creyente que la Biblia es la palabra de Dios. Y por ende, si proviene de Dios, tiene el poder para transformar. Ahora, esa es la otra prueba, que es parte de la evidencia interna, que es la capacidad de transformación. Hay libros excelentes en la literatura, que son excelentes obras, pero no tienen la capacidad que tiene la Biblia de cambiar a las personas. Ok, Hebreos 4:12 dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra. Esto a mí me emociona, porque Dios no anda por ahí como está dándonos, bueno, sí nos da mala noticia, pero el interés de Él es que nosotros a través de su palabra tengamos vida y vida espiritual, que podamos ver la vida como Él la ve. Esa es la capacidad de transformarnos de como somos ahora a como Él quiere que nos veamos. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra a lo más profundo de nuestro ser. O sea, que el mejor espejo que podamos tener es la palabra de Dios. Como predicaba Jesús, Barnes, el escáner de Dios. El mejor escáner que podamos tener, que nos revela realmente qué hay en nuestra vida y en nuestro corazón, a quien no le podemos echar ningún cuento, es a la palabra de Dios, porque ella penetra. Y plata la semillita, y después eso viene, ¡guau!, viene hacia afuera, con convicción. Romanos 12:2 dice: y no os apartéis de este mundo, no os adaptéis a este mundo, perdón, sino transformaos mediante la renovación de tu mente. La evidencia interna de que la Biblia es la palabra de Dios es la capacidad que tiene para renovarnos y para traernos vida. Y ya cada uno de nosotros que estamos en este Zoom hemos comprobado parte de esto, pero Dios quiere darnos mucho más. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios realmente transforma la vida de las personas. La Biblia ha cambiado la vida de asesinos, drogadictos, altos funcionarios de gobierno, empresarios, estudiantes, y por nombrar solo algunos pocos de cada caminata de la vida que han sido transformados. Y lo vemos como un viaje. Cada caminata hay mucha gente que ha podido ser transformada. Ni un otro libro ha podido hacer o decir esta reclamación. O sea, aquí no es algo que yo estoy diciendo que la Biblia te puede transformar. Aquí la Biblia misma te está diciendo que tiene poder para transformar y renovar tu vida. Ningún libro ha podido hacer, o si lo ha hecho, no ha podido ser eficiente esa transformación. Esto es porque la Biblia no es un simple libro de buen vivir, sino que está literalmente lleno de energía. Es la palabra de Dios con el poder de transformar vida. Vamos a ver un testimonio, vamos a ver un pequeño testimonio acerca del poder de la transformación de la palabra de Dios. Mi nombre es Juan Carlos Carrillo y quiero compartir un breve testimonio de cómo Dios ha ido cambiando mi vida a través de su palabra. Antes yo leía la palabra de Dios muy superficialmente. Podía haber leído versículos y capítulos, pero no cometía un error en no profundizar en ellos. Hasta que un día me determiné y saqué el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Eso me dio un giro de 360 grados porque cambió mi manera de pensar y por ende hubo un efecto en mi manera de vivir. Al estudiar su palabra, su contexto, a quién fue dirigida y las circunstancias que pasaron aquellos cristianos en esos tiempos, me da a mí una mejor cosmovisión y poder hacer una mejor aplicación de la palabra de Dios a mi vida. Yo les animo, mi hermano, a que tomen tiempo y estudien la palabra de Dios y verán el fruto a su tiempo. Bendiciones. Bueno, Jessy no está aquí porque está trabajando, pero bueno, ahí nos dejó saber sus pensamientos. Y yo soy testigo de eso.
Jay-Z puede tener como 6 años de ser cristiano. Y él ha crecido un montón a través del estudio de la palabra de Dios. Él fue uno de los que mejor aprovechó esta pandemia. Estoy hablando bien de él porque no está aquí, así que tranquilo. Él está tranquilo allá en su trabajo. Él fue uno de los que mejor aprovechó la pandemia estudiando la palabra de Dios y se metía y buscaba, me preguntaba y compartíamos. Las conversaciones son así. Yo le pregunto cómo está, hablamos de cualquier cosa y terminamos hablando de la palabra de Dios, de algo que vio, algún video que vio, algo que le llamó la atención. Pero él ha notado que cuando se determinó entonces a estudiarla realmente, entonces fue que surgió el efecto. Más adelante vamos a ver todos estos por qué. Vamos a ver otra evidencia interna. No se me duerman, sé que es un poco tedioso y académico, pero está interesante y al final creo que vamos con el amarre. Ok, otra evidencia interna, la unidad. Porque de nada vale que sea un buen libro y cada cosa se dispara por su lado. Dice, la Biblia cubre cientos de temas, sin embargo, no se contradice a sí misma, permanece unida en un tema central. En primer lugar, la Biblia fue escrita, ya saben, durante un periodo de 1500 años. En segundo lugar, fue escrita por más de 40 hombres con distintas ocupaciones. Por ejemplo, Moisés fue educado en Egipto y se convirtió en un profeta sobre Israel. Pedro era un simple pescador. Salomón fue un rey. Lucas fue un médico. Amós fue un pastor. Mateo era un recaudador de impuestos. Y todos estos escritores eran de orígenes diferentes y ocupaciones muy distintas. Tercer lugar, fue escrito en muchos lugares diferentes. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa. Moisés escribió en el desierto de Sinaí. Pablo escribió en una prisión de Roma. Daniel escribió en el exilio de Babilonia. Y Esdras escribieron en la arruinada ciudad de Jerusalén. Vemos que son diferentes lugares. Es imposible, no es casi imposible, es totalmente imposible que un libro que haya sido escrito por diferentes personas con diferentes educación, con diferentes cosmovisión, escriban siempre alineados en el mismo tema. Cuarto lugar, fue escrito bajo muchas circunstancias diferentes que también afectan. Yo no sé si ustedes cuando están molestos o escriben algo simplemente y están molestos, pero están molestos con otra cosa y escriben seco, pero su intención no es que las personas que escuchan o que leen el chat que usted le mandó se sientan mal, pero la persona lo ve y se siente mal. No porque usted tuvo la intención, porque estaba molesta con esa persona o no, de escribir así, sino que la palabra escrita es un tanto fría y es difícil, por eso inventaron los emoticones, para que ustedes puedan expresar algún sentimiento a través de las palabras, que no necesariamente, hoy no me siento bien y por eso te estoy escribiendo de esta manera, no te sientas mal. Tú pones un emoticón y ya se acabó. Pero en ese tiempo no había nada de eso. Así que podemos palpar cómo se sentían ellos y todo esto, pero es porque la Biblia es un libro netamente espiritual. Vamos a ver. En cuarto lugar, fue escrito bajo muchas circunstancias diferentes. Miren, David escribió en época de guerra. Jeremías escribió en el triste momento de la caída de Israel. Pedro escribió mientras Israel estaba bajo dominación romana. Josué escribió mientras estaba invadiendo la tierra de Canaán. Y todos bajo el mismo tema. Quinto lugar, los escritores tenían diferentes propósitos para escribir. Isaías escribió advertir el juicio venidero de Israel de Dios en su pecado. Mateo escribió para probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Zacarías escribió para alentar a Israel, a un descorazonado Israel que había vuelto del exilio babilónico. Y Pablo escribió para abordar los problemas en diferentes iglesias. Si juntamos todos estos factores, la Biblia fue escrita 1500 años, durante un periodo de 1500 años, por 40 escritores, en diversos lugares, bajo diversas circunstancias, y hacen frente a multitud de cuestiones. Es increíble
Es increíble que con tal diversidad no haya un desacuerdo en la Biblia, que siempre diga lo mismo. La unidad se organiza alrededor de un tema. Esta es la parte más importante. La redención del hombre y de toda la creación. Cientos de temas controvertidos se tratan. Sin embargo, los autores no se contradicen. La Biblia es un documento increíble. Vieron, en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias, diferentes autores, diferentes extractos sociales, con diferentes problemas y presiones cada uno, y el tema central nunca cambió. No es que había un curso para ser escritor de la Biblia y si lo pasas vas a quedar en la versión final. No, no había un manual. Simplemente era el Espíritu Santo guiando a cada uno de ellos con un tema central, la redención del hombre y de toda la creación. Ese era el tema central. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora la importancia de la palabra de Dios. Vamos a ir ya casi aterrizando. Jesús solo enseñó lo que su Padre le encargó que enseñara. Vamos a ver algunos versículos. Juan 8:28. Por eso les dijo, ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen en una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Juan 8:38, ahí mismo. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Juan 8:40, el mismo capítulo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios. Ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Si Jesús, la segunda persona de la Trinidad encarnada, dice, yo no hablo nada que no escuché de mi Padre, ¿cómo nosotros pretendemos vivir nuestras vidas sin estudiar a fondo las Escrituras? Se lo repito, si Jesús, que era la segunda persona de la Trinidad encarnada, dice, yo no hablo nada que no escuché de mi Padre, ¿cómo nosotros podemos pretender nuestra vida sin estudiar a fondo las Escrituras? ¿Sabes por qué no las podemos leer nada más por leerlas? Es bueno leerlas, claro que es bueno leerlas. Pero nuestra tarea es estudiarla. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en otra cultura, en la cultura oriental. Acá en el occidente nosotros tenemos muchas diferentes costumbres que no son las mismas que tenían ellos. Por ende, puede que se preste a malinterpretación algunos pasajes, y ahí es donde decimos, pero la Biblia tiene errores. ¿Por qué esto? No, porque no fue escrita para Occidente per se. Así que nos toca a nosotros hacer la tarea al acercarnos al texto. Sacar pasajes de contexto es lo que pasa cuando no la estudiamos bien. Sacar de contexto pasajes, distorsionar los pasajes para imponer nuestras ideas sobre lo que leemos, es actuar fuera de su autoridad. Por ende, no obtendremos los resultados prometidos. Mucha gente dice, pero la Biblia no me resulta, pero ese libro no sé qué. Claro, porque está sacándola de contexto. Si Dios no promete hacer X o Y cosas, nosotros nos podemos pasar 80 años reclamando esa promesa y dándole vuelta a los carros y pisándolo. Esta tierra es mía en el nombre de Jesús. Y le podemos dar lo que sea y no va a suceder. A menos que Dios tenga misericordia de nuestra ignorancia y bueno, pues por un fin que Él ya tenga en la eternidad lo haga. Pero no necesariamente porque es su palabra, porque Él no prometió eso. Es como que los padres le digan a su hijo le reclama, papá, pero tú me dijiste una vez que tú me ibas a regalar esto si yo hacía esto. Pero de repente yo no te dije eso. Yo te dije que si tú estudiabas te iba a ir bien. La otra parte la estás inventando tú. Así mismo es con nuestro Padre. Si sacamos los pasajes de contexto, no vamos a obtener, no va a hacer clic todo por
la razón por la que se escribió y el resultado que va a obtener en nosotros, no va a ser el mismo. Vamos a seguir. ¿Por qué es importante? Ahora, a ver la importancia de la palabra de Dios. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra correcta aquí, o la palabra inspirada en griego, sería exhalada por Dios. Toda la escritura es exhalada por Dios. O sea, estamos leyendo lo que Dios exhaló. Miren lo hermoso que es la Biblia. Lo hermoso. ¿Quién no quisiera oler lo que Dios exhala? Pero ahí lo tienes todos los días, hazlo. La escritura es exhalada por Dios. Simplemente tiene autoridad porque fue hablada por Dios. Es ahí donde radica su poder. Y adivina ese poder que dijo, hágase, hágase, hágase. Es el poder creativo. Nuestras palabras no tienen ese poder, hermano. Nuestras palabras no tienen ese poder. Cuando hemos escuchado, porque yo lo he hecho y yo lo he escuchado también, enseñanzas que se nos dice, no, que tu palabra tiene poder, que la vida y el poder están en el poder de la lengua. Este pasaje está fuera de contexto. Lo estamos sacando del contexto si lo usamos para crear realidades. Eso es metafísica, hermano. Esa creación de realidades por medio de la palabra es metafísica. Eso no está en la Biblia. Hay una serie, por ahí un libro que habla de que el secreto, no te lo dicen hasta que te metes ahí, hasta una película en Netflix, toda bonita y esperanzadora. Y habla del poder de los pensamientos, que si uno se enfoca en algo, uno lo atrae y atrae realidad. Eso no es cristiano, eso no está en la Biblia. Y por favor, estudiemos la Biblia, acerquémonos con amor y con deseo a beber de la Biblia. Y nuestra vida va a cambiar por completo. Nuestra manera de pensar va a ser como que el emoticón ese de WhatsApp, que hace ¡pum! Así mismo, cada vez que veamos algo sorprendente, nuestro espíritu va a ser, ¡oh, wow! Yo cuando comencé a leer los jueces, la vez pasada que tenía que enseñarle los jueces, me di cuenta que la Biblia es un libro totalmente diferente, tiene de todo. Y lo bueno es que no te mancha o no te esconde ninguna mancha de ninguno de lo que está hablándote en ese momento. Ninguno de los héroes, todos los héroes te muestra sus debilidades y sus manchas. Adivina cuál fue el único héroe que la Biblia no pudo demostrar ninguna mancha. Jesús. Eso fue a propósito, porque la Biblia habla de un solo tema, de la redención del hombre y de toda la creación. La Biblia es inspirada, exhalada. Atrévete a oler el aliento de Dios. Atrévete a oler y acercarte con gusto, con ganas a lo que dice Dios. Atrévete a abrir tu Biblia y a leerla y a estudiarla. Vamos a seguir. Segundo de Timoteo dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esta es otra versión. Que interpreta rectamente. O sea, la palabra es ortotomeo, que maneja con precisión. Yo no sé cuando ustedes estaban en primaria, cuando llegaban a kinder, yo no sé por qué hacen eso, y ponen a los niños a cortar con tijeras. Yo no tengo esa habilidad motriz, yo cortaba todo feo, pero hay gente que sí se destacaba y cortaban bien. Esa es la palabra que usan aquí, la imagen de ortotomeo, que corta derecho y no se desvía en el corte, que corta derecho. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta derecho y no te desvías con la palabra de Dios. No la interpretas a tu manera, ni la interpretas incorrectamente, sino que la interpretas correctamente. Si estudiamos y aplicamos mal la palabra de Dios, no podemos esperar que la misma obtenga los resultados
esperado. La palabra que está siendo distorsionada no fue palabra de Dios, no fue lo que él dijo. Si usted le da vuelta a un carro porque usted dice que Dios se lo va a dar y lo pisa, ya yo se lo dije, puede que eso no suceda porque eso no fue lo que Dios dijo, eso no fue una promesa. Eso fue una promesa específica para Josué en ese tiempo. Según algunas estadísticas, cada año crece el número de las iglesias. Esto es bien importante, ya estoy terminando. Según algunas estadísticas, cada año crecen el número de las iglesias. Esta es la parte lógica, ¿no? Y el número de cristianos. Y en las ciudades y países. Pero seguimos teniendo los mismos problemas de corrupción, pobreza, divorcio en las mismas ciudades. Esto nos lleva a pensar que la iglesia no está ejerciendo su papel. Y esto puede ser debido a que no está siendo instruida correctamente. O los cristianos no están estudiando la Biblia. Como resultado, hay más iglesias y más cristianos, pero no hay transformación social. Esta es la parte más importante de esta plática con ustedes. No hay transformación social porque no la estamos leyendo, ni mucho menos estudiando. Nos podemos pasar en un culto de oración reprendiendo toda la noche el espíritu. Bueno, creo que me estoy adelantando. Vamos a seguir. Nos podemos pasar toda la noche en un culto de oración reprendiendo el espíritu de corrupción, el espíritu de pobreza, el espíritu de drogadicción, pero eso no se va a ir así por así. ¿Sabes cómo cambia todo esto? Y hay una transformación social correcta y evidente es cuando la gente tiene un cambio. Cuando se predica correctamente el evangelio, cuando se predica correctamente lo que Dios quiso decir en su palabra. Esto se lo digo a nosotros, los que predicamos aquí. Cuando predicamos correctamente, por eso que tenemos que estudiar siempre cada vez que vamos a predicar y asegurarnos de que lo que vamos a decir es realmente lo que quiso decir Dios en esas circunstancias. Porque predicamos correctamente, entonces viene la transformación. Cuando estudiamos como cristianos la palabra de Dios correctamente es donde viene la transformación social. Cuando la palabra es estudiada, vamos a leerlo bien, cuando la palabra es estudiada en su contexto y aplicada correctamente, vemos cambios notables en la vida de los que la estudian. Y al cambiar los individuos, cambian las familias, cambian las las iglesias, cambian las iglesias, cambian las familias, cambian las comunidades. Y poco a poco van cambiando las ciudades. Cuando predicamos el evangelio correctamente, cuando estudiamos la Biblia local, todo esto se cae. El borracho deja el licor, el ladrón es confrontado por la palabra y deja de robar, el drogadicto deja el vicio. Ese es el verdadero poder de la predicación del evangelio. Cuando los predicadores la interpretan y la enseñan correctamente, hay una transformación genuina en los individuos. Cuando los miembros de la iglesia la leen y la estudian, el crecimiento en sus vidas y congregaciones es literal. Ahí radica el poder de la autoridad de la palabra de Dios. Transforma. Si usted tiene más de 5, más de 10 años y está en lo mismo, con los mismos problemas, luchando con los mismos pecados, con la misma situación de cuando se convirtió, es que la palabra no lo está transformando. ¿Y por qué no lo está transformando? Porque usted no la está dejando. ¿Y por qué no la está dejando? Porque no la está leyendo y no la está estudiando. Quiero invitarlos a que se enamoren de la palabra de Dios. Hay muchos recursos. Ya yo la vez pasada les compartí uno de ellos. La lectura. Creo que para enero vamos a hacer un challenge de Biblia. La lectura se llama lectura pública de la Biblia. Bajen empiecen por ahí para que se empiecen a enamorar del texto. Y después vayan y estudien. Por lo menos el Evangelio de Marcos
usted lo puede leer en una sentada. Le va a durar como 1 hora a 2 horas, y si acaso 2 horas, leyendo todo el Evangelio de Marcos, que son 16 capítulos. Es el más corto de todos. Y es pura acción desde que empieza hasta que termina. Es corto. O escúchenlo en el app que le estaba recomendando. Enamórese del texto, porque usted tiene una responsabilidad como creyente. Este es el primero de los 5, ¿cómo es que le puse a la serie? De los 5 indispensables, ¿cómo era? Imprescindibles. Imprescindibles. Sí. Este es el primero de los 5 imprescindibles, la palabra de Dios. Si esta no forma parte de sus 5, usted va a cojear por un lado y puede ser que no cuidando estos 5, es que está dando vueltas, así como el hámster está en la ruedita, que no avanza. Él piensa que va avanzando, porque él va rápido y hasta puede sudar y quemar calorías y toda la cosa, pero no está llegando a ningún lado. Él piensa que ese es su propósito, correr y darle, ir aquí, ir allá, atender a los hijos y hacer esto. Es parte, claro que sí, pero no es el todo del propósito de cada uno de nosotros. O sea, me pica la lengua por hablar de los otros, otra vez se me olvidó, imprescindibles. Hoy es la palabra de Dios. Yo estoy estudiando, bueno, lo pausé ahora que agarré esto de poder servirles a ustedes como pastor encargado en la Academia de la Biblia. Si no pueden meterse, yo les recomiendo que lo hagan, que se metan a estudiar ahí. No es caro, tienen paquetes por esposo y todo eso, y les recomiendo que inviertan en esto. Yo lo que veía eran estos puros módulos, y son puros videitos cortos, pero me llevan a través de todo el Nuevo Testamento. Y he aprendido un montón ahí. Ahí la tengo pausada, pero tengo que continuar. También ellos tienen algunos podcasts. Empiecen a empaparse de todo lo que es la palabra de Dios. Es mi recomendación y lo que quiero instarles como pastor en esta reunión. No podemos avanzar. Vamos a hacer como el hámster, dando vueltas, y no vamos a avanzar, ni como iglesia, ni como individuos, si no empezamos a estudiar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita ser transformada. La salvación es automática, es individual y es automática. Pasaste de muerte a vida, ¡boom! Pero nuestra mente necesita ser renovada. No solo porque nuestros valores, nuestros principios, todo eso está con el viejo hombre y necesita ser renovado. ¿Y cómo lo vamos a renovar? Por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda. Y dice que el Espíritu Santo, le mencioné, que nos va a recordar las palabras de Jesús, que nos va a recordar lo que hemos estudiado. Esta es una de las funciones del Espíritu Santo, eso lo dijo Jesús. Pero ¿qué va a sacar para ayudarnos en el momento de la tentación si no hay nada de dónde sacar? Entonces es nuestra responsabilidad estudiarla. Les invito a que se enamoren de la palabra de Dios. En mí ha hecho un efecto brutal en 2 años. Les quiero transmitir esa misma energía, por decirlo así, ese mismo entusiasmo. Y les regalé también el app que les puede ayudar a empezar esto. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Dios por toda la palabra que ha sido exhalada de tu boca, Dios. Y que es útil para corregirnos, que transforma nuestra mente. Padre, ya no tenemos que decir, oh, yo tengo la mente de Cristo, o orar por otro, porque nuestra mente va a ser una mente bíblica. Vamos a pensar conforme a tu pensamiento por tener una mente bíblica, pero necesitamos estudiar. Dios, ayúdanos, porque estos días son complicados, Señor. El mundo nos impone un pocotón de cosas para poder ayudar aquí, hacer acá, trabajar aquí, trabajar acá. Y cada día
Hay muchas cosas compitiendo por nuestra atención. Te pido que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a escoger correctamente, a priorizar, Señor. Que este primer imprescindible pueda quedar en nuestra mente clavado y fijado, Señor. Ayúdanos que esta palabra llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos y lleve fruto. Te lo suplico, Dios. En nombre de Jesús. Amén.